¿Qué pasa? Vale. Pero la tesis está en la estamos. ¿Cuál queréis que ponga? ¿Este de ella? Vale, cuando estoy pasando, si hay como un marcador que se entiende el menú. ¿Dónde estoy grabando? El Zoom se graba desde la pantalla, ¿verdad? ¿Qué pantalla? ¿Desde esta pantalla? Ah, pues entonces hay que sentarse, ¿no? Sí. Pues nos ponemos Sí, aquí, sí. con airazos y luego nos cambiamos. Vale. Y... El Zoom se graba a través de esta cámara de ahí. Ah, Está en el atril. vale, perfecto. El Zoom está encendido ya porque se empieza a las 11. Pues sí, eso queríamos. Vale. Genial. Vale. Y tenemos una forma de ver quién hay o quién, bueno, da igual, ¿no? Por si Luego dicen algo ya está sí, para pendiente. Son espectadores todos. Hay 3 personas ahora. Vale. Vale. ¿Queréis que esperemos Lo que un quieras, minuto? como tú digas. Esperamos, sí, mientras me voy preparando, si quieres. Sí. Sí. Con la última Porque ha habido muchas más. poca... También es la primera, ¿no? Ha sido muy... Es que salieron los carteles hace nada. Sí. Pero ahora tienes que ver desde el atril y por el micrófono. Ahí no nos dan. Pues la dejo puesta, ¿vale? Ok. Sí. Madre mía. Vamos. ¿Pero cuánta pantalla? ¿Presento? Sí, con. Bueno, buenos días, tanto a las pacientes que estáis aquí como a las que estáis viéndonos desde casa. Bueno, empezamos otra vez, ¿no?, con los talleres que íbamos programando cada año, con la idea de que, bueno, de que sirva para completar un poquito la información que a veces se queda más escasa durante las consultas y esperamos que sea de utilidad. Hoy hacemos una sesión doble con 2 ponentes sobre la cirugía en el cáncer de mama para resolver las dudas. Por una parte, hablará la doctora Vives de la cirugía de mama más oncológica y después la doctora Izar Hernán sobre la cirugía oncoplástica. En primer lugar, también quería agradecer primero a las pacientes que os habéis podido conectar, a Luisa de la asociación Endavant, que es la que nos ayuda y da soporte para que todo esto pueda ser posible, la que más contacta con vosotras y sé que os facilita además mucha información, al Bio y a la doctora Saura por colaborar con estos proyectos y por supuesto a Pfizer que son los que también nos ayudan para que se pueda llevar todo a cabo. La doctora Vives, que hablará en primer lugar, es ginecóloga y trabaja aquí en la unidad de mamas. Se formó en el Hospital Clínic de Barcelona en ginecología. Estuvo trabajando allí como adjunta durante 3 años y posteriormente se vino aquí al Hospital Valdebrón y seguro que muchos de vosotros la conocéis. Después la doctora Isabel Hernán es especialista en cirugía plástica. Hizo aquí las residencias, ¿verdad? Y después estuvo en Londres formándose en cirugía oncoplástica y bueno, y ahora trabaja aquí en la unidad, también muchas de vosotras seguro que la conocéis y nada, pues esperamos que sea de utilidad el taller de hoy. Vale, pues muchas gracias, Lucía, por la presentación. Tal y como comentaba, yo voy a empezar hablando un poquito de lo que es la cirugía oncológica y
y mi intención es hacerlo lo más cortito posible para sobre todo daros espacio luego para que podáis consultar dudas, preguntar lo que haga falta. Para empezar os presento un poquito el índice de presentación, un poquito cómo lo quería plantear. Primero una mini introducción pues para ponernos en contexto, ¿no?, de lo que sería el diagnóstico del cáncer de mama, de dónde venimos. Es importante saber de dónde venimos para entender un poquito por qué decidimos unos tratamientos u otros y cómo ha ido cambiando el tipo de tratamientos que a lo largo de la historia. Luego los tipos de cirugías principales que tenemos a nivel oncológico como tratamiento, no como reconstrucción. Y finalmente cómo escogemos esta cirugía y el por qué. Para empezar, recordar que el cáncer de mama es el más frecuente del mundo entre la población femenina. 1 de cada 8 mujeres padece a lo largo de su vida un cáncer de mama. Es de los tumores más bien estudiados y conocidos. Cada vez hay más herramientas de tratamiento. Y el porcentaje de pacientes es muy elevado. El porcentaje de pacientes que se curan es muy elevado hoy en día, más o menos alrededor del 90%. El impacto emocional es muy importante, tanto porque es un proceso oncológico, obviamente, y también porque representa una zona pues, muy femenina, íntima, que implica pues, muchos cambios a nivel estético de la mujer. Aún así es muy importante seguir investigando y avanzando porque pues, aún tenemos varias pacientes pues, que se beneficiarían de tratamientos más adecuados y más específicos, y de ahí la importancia de la investigación. Aquí un recordatorio muy básico de lo que sería la anatomía locorregional de la mama y la axila. Como podéis ver al principio, la glándula mamaria está formada por lóbulos, que es lo que veis, que sería como una copa de un árbol, todo de lóbulos que se forman alrededor de la glándula, que luego se van concentrando hacia el centro del pezón en forma de conductos, y de hecho podríamos decir que el 70% de los tumores de mama se forman en esos conductos, y muchas veces incluso alcanzan la zona del pezón, que sería la zona donde hay más cúmulo glandular y la zona de más riesgo. Y luego veréis, como veis en la última imagen, toda esta zona, es que no sé si yo si hago así se ve, ¿no?, por el zoom. O sea, toda esta zona de aquí, que sería donde se localizan la mayoría de ganglios regionales de la axila, aunque también es verdad que algunas habréis oído hablar de los ganglios que se localizan en esta zona central, la zona de la mamaria interna por el esternón, aunque no es la zona más habitual de drenaje. Sí que es verdad que cuando los tumores de mama se presentan en zonas más internas de la mama, en estos cuadrantes de aquí, cerca del esternón, muchas veces los ganglios que podrían afectarse serían los de la mamaria interna. Pero en general, la zona que más nos interesa, tanto para estudiar como para tratar, es la zona de los ganglios axilares. A nivel regional de la axila, porque cuando hablamos de mama y axila estamos hablando de la zona locorregional del tumor, de la localización locorregional, la zona de la axila es muy importante para conocer pues, cuál es el estado del tumor y si ha ido avanzando, ya que pues, los tumores empezarán aquí en la glándula habitualmente, esto es lo más común, y por los ganglios, por los vasitos linfáticos, alguna célula a veces se puede ir y colocarse en estos ganglios de aquí. De ahí la importancia de conocer el estado de la axila. Para seguir avanzando es muy importante, antes de tomar ninguna decisión sobre qué tratamiento quirúrgico, que al fin y al cabo lo importante de esta sesión es hablar de la cirugía, es muy importante tener claro cómo hemos diagnosticado este cáncer de mama, el tumor. ¿Por qué? Pues porque si no tenemos muy claro todas las cartas sobre la mesa sobre cuál es el estado locorregional y también a distancia, no podemos tomar una decisión correcta. A nivel de la mama, hoy en día las pruebas principales serían la mamografía con contraste, que hasta hace poquito no se utilizaba mucho, pero cada vez hay más evidencia de la utilidad que tiene. Podríamos decir que es muy parecida a la resonancia magnética, que también lleva contraste, aunque de momento no tenemos claro que la pueda sustituir, pero sí que nos da muchísima información de dónde se localizan los tumores y si puede haber más de uno a nivel de la mama, y también estudiar la mama contralateral del otro lado. También estudiamos la mama por ecografía y por resonancia magnética. La resonancia magnética no la utilizamos siempre, sobre todo se utiliza en pacientes
con mamas muy densas, donde la mamografía y la ecografía no acaban de ver claro el tamaño y no nos permiten ajustar bien el diagnóstico. Y también una función muy importante que tiene la resonancia magnética es la de ver la evolución de este tumor. Muchas veces damos tratamientos primero y cuando hacemos una resonancia al principio y una resonancia al final del tratamiento, podemos ver si ese tumor ha ido desapareciendo y ha ido disminuyendo de tamaño. A nivel de la axila, principalmente lo importante es la ecografía, para conocer el estado inicial clínico, es decir, ver si vemos ganglios que pueden ser sospechosos de afectación o no. En caso, tanto en la mama como en la axila, que veamos pues, nódulos de sospecha, haríamos una biopsia. En el caso de la mama se suele hacer con una biopsia de aguja gruesa, que es esa aguja mucho más gordita que requiere anestesia local, porque la verdad es que el calibre es importante y duele más. Y luego a nivel de la axila habitualmente utilizamos una aguja muy finita para ver si hay alguna célula del tumor que se ha podido escapar. Una vez tenemos ese estudio loco regional de la mama y la axila, tenemos que hacer un estudio de extensión a distancia. ¿Y cómo lo hacemos habitualmente? Pues con una gamografía ósea, un TAC tóraco-abdominal y una analítica con marcadores tumorales. Este estudio es muy importante, sobre todo en mujeres que presentan nódulos avanzados a nivel locorregional, es decir, cuando decimos avanzados hablamos de tumores de gran tamaño en la mama o axilas que pueden estar afectadas, pues para ver si ha podido haber alguna célula que se haya ido a otro lugar y se haya implantado allí. Eso nos va a condicionar muchísimo el tratamiento, porque sabemos que en una paciente donde a lo mejor vemos un nódulo a distancia, quizá no empezaremos por una cirugía porque no es lo más beneficioso, y sí por un tratamiento sistémico farmacológico. En tumores pequeños y sin axila afecta, en general no es necesario hacer este estudio de extensión porque la probabilidad de que haya una diseminación a distancia es muy, muy remota. Una vez tenemos el estudio por imagen, localización, palpación, lo más importante, y aquí sí que os hago un resumen muy rápido porque esto sobre todo le concierne más a un oncólogo médico, pero es importante, y a veces esto lo explicamos en la consulta, saber qué tipo de tumor tenemos. Esto nos lo dirá el patólogo una vez hayamos hecho la biopsia. Y como podéis ver aquí, cada vez conocemos más tipos de tumores. Así, a grosso modo, hablaríamos de los tumores hormonales, luego de los tumores no hormonales o no luminales que veis al final de todo de color lila. Y aquí en el centro os pongo los ER2 positivos, que son unos tumores que expresan pues, una molécula concreta que tendría una diana terapéutica a nivel farmacológico. Esto lo explico así muy por encima, pero sí que es importante tenerlo en cuenta porque dependiendo del tipo de tumor, esa paciente, esa mujer, podrá beneficiarse primero de un tratamiento o de una cirugía, y el tipo de tratamiento también va a ser distinto, que es el tratamiento que le va a dar a priori, en principio, el oncólogo médico. En resumen, el diagnóstico de cáncer de mama. Una vez conocemos tanto el tamaño, la afectación locorregional, la afectación a distancia, si hay metástasis a distancia o no, y el tipo de células tumorales que tenemos, cuando hablamos de ponerles nombres y apellidos, es cuando tomamos una decisión de cómo vamos a tratar a esa paciente, tanto a nivel farmacológico, que incluiría quimioterapias, fármacos biológicos, hormonoterapias, que muchas de vosotras ya estáis familiarizadas, y el tratamiento quirúrgico. Sobre todo es importante decidir cuándo operar a esa paciente y a quién operar. Una frase muy habitual en la consulta, ¿no? Una vez tenemos el diagnóstico hecho, la mayoría de vosotras tenéis una gran preocupación que es, bueno, me operarán pronto, ¿verdad? Porque el tumor cuanto antes me lo quite, mejor, así me curo y me olvido. Pues la verdad es que antiguamente sí que era así, pero creo que esto es una idea muy, muy obsoleta y que nos tenemos que empezar a acostumbrar, que hoy en día ya no es así. Cirugía no es sinónimo de curación y ya está, sino que hay mucho más. Si nos remontamos, ¿no? a la historia más inicial de las cirugías de mama, cuando empezaron las primeras cirugías, la cirugía era muy radical, como veis en esta imagen. Lo que hacían era sacar toda la glándula mamaria, incluso todo el músculo pectoral. Ganglios linfáticos de los que hablamos al principio, la axila, se vaciaba por completo. Eso generaba mucha morbilidad, pero era realmente el único tratamiento que se tenía. Es decir, era un poquito como la idea de muerto el perro, muerta la rabia. O sea, que
se hacía la cirugía radical, lo más radical posible, y así se pretendía pues una curación completa. Con los años, sobre todo entre los 70 y los 80, empezaron a aparecer nuevas terapias y nuevas especialidades como la oncología médica, la oncología radioterápica. Salieron las primeras quimioterapias y la radioterapia, y esto marcó realmente un antes y un después en la cirugía y en el tratamiento, obviamente, y curación del cáncer de mama. Pasamos de tener unas supervivencias alrededor del 70% a que a partir de allí la mayoría de mujeres, más del 90% de las mujeres, se pueden curar y durante muchísimos años con una remisión completa. El hecho de que empezaran las primeras quimioterapias nos permitió empezar a ser mucho menos radicales a la hora de operar, y también el hecho de tener radioterapia nos permitió hacer cirugías mucho más conservadoras, no sacar toda la mama, toda la glándula mamaria, y luego complementar esa cirugía con radioterapia, consiguiendo la misma tasa de curación. ¿De acuerdo? A nivel de los ganglios, en estos años de aquí, 70s, 80s, 90s, seguía siendo la cirugía axilar muy radical. Se consideraba que la axila era como una zona que podía permitir el paso de células a otros sitios del cuerpo, y por tanto seguía siendo muy radical para no dejarse ahí ni una sola célula. Esta era la idea. Más adelante, alrededor del año 2000, también a nivel axilar empezamos a ser mucho menos invasivos. Empieza lo que es la biopsia del ganglio centinela axilar. ¿Por qué? Pues porque se daban cuenta que realmente el hecho de sacar todos los ganglios o no marcaba tanto el pronóstico de esa paciente ni la curación, y que además muchísimas pacientes se operaban y la mayoría de ganglios de la axila eran negativos, estaban totalmente limpios. Generaba una morbilidad muy, muy grande porque las pacientes pues, se les hinchaba el brazo, tenían problemas de movilidad, y un poquito parecía en vano, ¿no? Porque sacaban todos esos ganglios y resulta que la mayoría estaban limpios. De ahí la biopsia del ganglio centinela, que es una técnica que ahora en 2 minutos vamos a explicar. La cirugía de la mama también empezó a ser menos radical, y muchos cirujanos especializados en mama empezaron a aplicar técnicas más precisas a nivel quirúrgico, con ecografía intraquirúrgica, haciendo cirugías más oncoplásticas y mucho más estéticas, como podéis ver en alguna de estas imágenes. Entonces, claro, la pregunta sería, bueno, ¿y cuál es el papel de la cirugía? La verdad es que la cirugía sigue teniendo un papel muy importante, pero no tenemos que olvidar que siempre es un papel que tiene que estar, importante, combinado con el resto de tratamientos. Principalmente la cirugía y la radioterapia van a servirnos para el control locorregional de la enfermedad, paliar a veces síntomas locales. Hay veces que tenemos que operar a pacientes o dar radioterapia a pacientes porque ese tumor es muy grande, porque genera dolor, porque genera úlceras, y quizá el objetivo no es curar directamente o eliminarlo, pero sí mejorar los síntomas que ese tumor genera, y evitar la recaída locorregional. Junto con los tratamientos farmacológicos, que van a permitirnos tener un control no solo local, sino también a distancia de la enfermedad, y evitar recaídas a medio y largo plazo. Esto, como comentaba, es muy importante porque la cirugía sola, sin estos tratamientos, seguramente no nos permitiría este control a largo plazo. Por tanto, la importancia de la combinación para la remisión de la enfermedad. Otra pregunta muy importante que nos puede surgir es ¿a quién indicaríamos esta cirugía? En general es una cirugía bastante sencilla o poco invasiva cuando sobre todo hacemos cirugías conservadoras o sin reconstrucciones que requieren mucho más tiempo quirúrgico, y la podemos realizar a la mayoría de las pacientes, de las mujeres, pero no tenemos que olvidar que no todo el mundo es apto para entrar en un quirófano. Por tanto, por ejemplo, en pacientes de avanzada edad, quizá nos tendremos que plantear tratamientos alternativos antes de entrar a un quirófano, o pacientes que tienen morbilidad, es decir, que tienen enfermedades sistémicas o cardiovasculares muy importantes, también tendremos que ir con cuidado con qué tipo de cirugía, y no todas las cirugías serán aptas. Por ejemplo, una cirugía con una reconstrucción que requiera 5, 6, 7 horas de quirófano, a pesar de que el resultado estético cosmético pueda ser muy bueno, quizá hay pacientes que no se lo podrán permitir porque no podrían estar tanto rato pues, bajo el efecto de una anestesia y no podrían aguantar ciertas complicaciones que pueda haber.
En caso que no haya diseminación a distancia, también podremos hacer la cirugía. Realmente el hecho de que haya metástasis a distancia sería una contraindicación de entrada para operar, aunque algunas seguramente pues habréis visto casos en que sí que se ha acabado operando, sobre todo en casos de metástasis únicas o muy poquitas. Y finalmente indicaríamos cirugía también a pacientes que tienen mutaciones. A lo mejor hay mujeres que no tienen una enfermedad oncológica como tal, es decir, no presentan un tumor de mama en ese momento, pero sí que son portadoras de un gen de alto riesgo y deciden hacerse la mastectomía pues, reductora de riesgo. También serían pacientes a quien operaríamos. Perdón porque esto se ha movido. Finalmente, ¿qué tratamientos a escoger y en qué orden? Como os comentaba y en forma resumen, nosotros escogeremos entonces el tratamiento basándonos en todos los datos que os he explicado hasta ahora. El tamaño tumoral, el tipo tumoral, la afectación o no axilar, la proporción del tumor respecto al volumen de la mama y el estado general de la paciente y con sus patologías de base y sobre todo también el deseo de la paciente. Esto siempre habrá que hablarlo en la consulta porque hay diferentes opciones y la paciente tendrá que poder, dentro de las opciones que nos podemos permitir, pues poder escoger. Básicamente, esta diapositiva os la he puesto para que entendamos que hoy en día, sobre todo en casos de tumores grandes, tumores más agresivos, ¿no? Como comentábamos antes, los tipos de tumores hormonales, no hormonales, con más o menos agresividad, y cuando existe ya una afectación axilar de inicio, muchas veces, la gran mayoría de veces, nos plantearemos hacer un tratamiento neoadyuvante con quimioterapia, es decir, un tratamiento antes de operar. De aquí podríamos responder a aquella pregunta del principio de, bueno, ¿no me vas a operar ya? No, porque realmente puede haber muchísimo más beneficio haciendo primero un tratamiento. ¿Por qué? Porque este tratamiento nos puede permitir una reducción del tumor, por lo que esta reducción del tumor nos puede ayudar a luego hacer una cirugía mucho más pequeña, mucho menos agresiva, más conservadora. En este caso, en este dibujo de aquí, pues seguramente este tamaño tumoral nos obligaría a sacar la glándula entera, cosa que aquí no. Y también conocer cuál es la respuesta de los fármacos que estamos dando para conocer el pronóstico de esa paciente y así también poder modificar o añadir fármacos más adelante. Por tanto, tiene muchísimas ventajas. Aquí otra vez la misma pregunta. Esta pregunta la he aprovechado de la charla del año pasado porque se preguntó en bueno, creo que 3 o 4 mujeres me preguntasteis lo mismo y es quimioterapia antes o después. Pues lo mismo, respondiendo lo mismo. Se han demostrado ventajas a hacer primero la quimioterapia por la reducción del tumor, para valorar la respuesta tumoral al tratamiento y sí comentar que muchas de vosotras diréis, bueno, pero es que mi amiga o mi madre, lo que sea, la operaron primero. Bueno, pues sí que es verdad que también existe lo que es la cirugía primaria en algunos casos, que sobre todo lo hacemos en pacientes que tienen tumores pequeñitos, sobre todo cuando son menos de 2 centímetros, o tumores de muy bajo riesgo, como los luminales A. Son tumores hormonales que tienen poca agresividad, que seguramente no van a requerir, muchos de ellos no van a requerir quimioterapia. En los casos en que no tenemos bien claro si esa paciente va a requerir o no quimioterapia, entonces muchas veces optamos primero por la cirugía y luego hacemos una valoración completa con los resultados definitivos. ¿Qué tipos de cirugías escogeremos? Yo ahora solo os explico todas las cirugías más principales y básicas oncológicas, sin hablar de temas reconstructivos. A nivel de mama, aquí sí que me gustaría que quedara claro que cuando hablamos de cirugía en la mama va por un lado y la axila va por otro en general. Es decir, una cosa es lo que hagamos en la glándula mamaria basándonos en el tipo de tumor, en el tamaño del tumor, y otra es lo que hagamos en la axila, y una no tiene por qué implicar un cambio en la otra. A nivel de mama, pues tenemos principalmente la mastectomía, la mayoría estáis familiarizadas, y esta mastectomía, que sería sacar la glándula entera, incluyendo el complejo areola-pezón, se puede hacer con o sin reconstrucción. Cuando no hacemos una reconstrucción o no nos planteamos hacerla, en principio el complejo areola-pezón debe extirparse también, porque no podemos dejar un cúmulo de piel sin que haya una reconstrucción detrás. ¿De acuerdo?
A nivel de la mama, seguimos en la mama. La otra opción respecto a lo que sería la mastectomía sería la cirugía conservadora. Y ahí nos plantearíamos una tumorectomía simple o las tumorectomías en patrón oncoplástico. Las tumorectomías simples se pueden realizar sobre todo cuando el tamaño del tumor es pequeño y respecto a la mama simplemente podemos hacer una cicatriz encima de lo que sería la zona del tumor o en una zona más o menos estética a través de la areola o a través del surco mamario, y luego los patrones oncoplásticos los plantearemos cuando ese tumor tenga un tamaño a proporción del resto de la glándula mamaria un poco más grande y ya nos planteemos movilizar el tejido interno de la mama y la piel para que el resultado estético sea más o menos favorable. A nivel de la axila, ¿qué cirugías, qué opciones tenemos? Pues tenemos la biopsia del ganglio centinela, que es lo que os comentaba antes. Esto es muy nuevo en realidad, es de alrededor del año 2000, no hace tanto, teniendo en cuenta la de años que hace que existe la cirugía mamaria. Y lo que nos permite la biopsia del ganglio centinela, sobre todo, es detectar el primer ganglio que recibe el drenaje de la mama. Se coloca el día antes, se inyecta un contraste a nivel de la glándula mamaria, idealmente a nivel peritumoral, y este contraste va corriendo por los linfáticos hasta llegar a la zona axilar y normalmente se queda acumulado en el primer ganglio de la cadena linfática. Tenemos que tener en cuenta que en la axila quizá hay, pues a grosso modo, pero entre 15 y 25 ganglios dependiendo de cada mujer. Y el ganglio centinela normalmente, bueno, normalmente no, es el primer ganglio de la cadena, pero el contraste que inyectamos se queda acumulado entre el primer y el cuarto ganglio. Es decir, a veces se queda en el primero, a veces se queda en 3 ganglios y esos son los que vamos a extirpar para analizarlos. Este contraste que se introduce se llama tecnecio 99, pero ya hay otros contrastes posibles a utilizar como el azul patente o el verde indocianina. Y tenemos que tener claro también, que esto es algo que ha cambiado también en los últimos años, que el ganglio centinela no siempre se analiza en el momento de la cirugía. Cuando la previsión cuando la previsión de que ese ganglio centinela va a salir negativo, es decir, cuando creemos que la posibilidad de que salga afectado es muy, muy baja, habitualmente lo analizamos los días siguientes para que el análisis de este ganglio durante la cirugía no implique alargar la cirugía demasiado con todo lo que conlleva alargar una cirugía, que al menos sería entre 1 hora, hora y media extras. Otra cosa muy importante, tenemos a veces la falsa sensación de que el hecho de que haya contraste que se haya quedado en el primer ganglio, veis aquí tendríamos lo que es el tumor, que sería esto la glándula mamaria y esto la zona axilar, tenemos la idea de que este contraste está marcando un ganglio afectado. No, no es así. Lo que nos está diciendo es que es el primer ganglio de la cadena y que lo vamos a analizar. Y también muchas pacientes en la consulta preguntan, bueno, pero si con la ecografía no me han visto ningún ganglio, ¿por qué me tengo que sacar el ganglio centinela? Bueno, pues porque la prueba de imagen nunca es infalible, es una ayuda diagnóstica y nos permite saber mucho y cada vez más. Pero al final, el resultado final nos lo va a dar el patólogo analizando ese primer ganglio. A veces, si hay 1, 2 o 3 células o una metástasis muy pequeñita en el ganglio, eso no va a verse por ecografía. Por tanto, tenemos que analizarlo. Así que, como ideas principales, primer ganglio de la cadena. El hecho de que capte contraste no implica que esté afectado y es importante hacerlo a pesar de que la ecografía sea negativa. A nivel perdón porque esta diapositiva y la siguiente iban antes, cuando hablábamos de la cirugía mamaria. A nivel de la cirugía, una de las preguntas que también se hicieron es cómo se identifica el tumor y el tejido sano, es decir, cómo diferenciamos una cosa de otra. Pues básicamente a nivel quirúrgico utilizamos la ecografía intraoperatoria para distinguir, como veis aquí, esta zona negra sería el tumor y todo lo alrededor sería tejido sano. Y la idea sería extirpar lo que es esta zona negra con tejido sano alrededor. Con la ecografía intraoperatoria lo podemos hacer, pero es verdad que hay veces que no podemos detectarlo por ecografía, ya sea porque el tumor es muy pequeño, normalmente menos de 10 milímetros, o porque está muy profundo, o porque la glándula es muy densa. Y entonces nos ayudamos de unos marcadores ecovisibles que se colocan en el centro del lecho tumoral. Estos marcadores, veis aquí que brilla, aquí hay una zona que brilla blanca,
Esto vendría a ser un marcador. A nosotros nos ayuda mucho a la hora de operar porque tenemos casos, como he dicho, que no vemos el tumor y otros en que la paciente quizá ha recibido un tratamiento con quimioterapia y ese tumor ha desaparecido por completo. Si yo no hubiera puesto un marcaje, un marcador en el centro del tumor al principio del tratamiento, ahora no tendría forma de operar de forma conservadora, es decir, no habría opción. Por tanto, de ahí la importancia del marcaje tumoral al principio de un tratamiento o en tumores que no se ven. También como marcaje hay otro tipo de lesiones malignas también en la mama, como por ejemplo el carcinoma ductal in situ, que se presenta normalmente en forma de microcalcificaciones y yo no tengo forma de verlo a nivel quirúrgico ni de palparlo, por lo que voy a requerir un arpón que me marque esa lesión y así guiarme gracias a esta aguja, que lo llamamos arpón, metálica muy finita, que nos marca el centro de esa zona que yo tengo que extirpar y finalmente, ¿veis? Aquí este sería el metal que nos marca la zona y nosotros en el quirófano sacaríamos toda esta zona de aquí, es decir, lo que es el hilo metálico y lo de alrededor. Y esto sería la tumorectomía, el tejido que hemos sacado. El que es más clarito, más negro, sería tejido sano y lo del centro, lo que es maligno, lo que está dañado. Y finalmente, ahora sí vuelvo, perdón, a lo de la axila, la otra opción que no sería el ganglio centinela sería la linfadenectomía, el vaciado axilar. De aquí, de este tema, comentaros principalmente que también ha cambiado. Antiguamente se hacía una cirugía muy radical. Veis aquí que hablan de 3 niveles. Pues antes se sacaban los 3 niveles de Ver, que esto implicaba mucha más morbilidad, mucho más efecto secundario de la paciente una vez estaba operada. Y actualmente solo por norma, por sistema, sacamos los 2 niveles, a no ser que en la cirugía palpemos algún ganglio afecto en este nivel, que entonces sí que lo tenemos que extirpar. Y luego pues se lo explicamos a la paciente, obviamente. ¿Cuándo indicamos sobre todo el vaciado axilar? Pues la verdad es que cada vez estamos haciendo menos linfadenectomías, menos vaciados, porque solo lo hacemos cuando los ganglios están afectados desde un primer momento, pero además no ha habido respuesta axilar al tratamiento. Es decir, si hacemos una cirugía de entrada sin hacer antes un tratamiento y los ganglios están afectos, ahí tendremos habitualmente que hacer un vaciado de la axila. Y cuando ha habido afectación de la axila en un primer momento, pero esa paciente, que sería lo más habitual, cuando hay axila afectada, empezar por un tratamiento con quimioterapia, cuando acaba la quimioterapia, si esos ganglios siguen viéndose afectados por ecografía y por biopsia, ahí tendremos que hacer un vaciado de la axila también. Si no, si el tratamiento nos ha permitido que esa axila se limpie, con una biopsia del ganglio centinela y sacando el ganglio afecto de inicio, que lo dejamos también marcado habitualmente, sería suficiente. ¿Qué pasa con la linfadenectomía? Pues como todos sabemos, básicamente hay un efecto secundario importante que es el linfedema. ¿Cómo lo podemos prevenir? Pues con una rehabilitación precoz y utilizando lo que llaman axillary reverse mapping, que vendría a ser un marcaje del drenaje a través del brazo con un colorante que nos permitiría detectar aquellos ganglios que también son comunes tanto de la axila con el brazo para intentar evitar extirparlos. Esto se utiliza en ciertos casos, no es una técnica que se esté utilizando a diario, pero sí que hay casos donde consideramos utilizarla. Finalmente, entonces, ¿qué cirugía escogemos? Pues bueno, siempre tendremos que hacer una balanza entre la seguridad oncológica, no dejarnos tejido tumoral, no dejar un resultado cosmético malo y hacer lo que sea lo mínimo invasivo, ¿vale? Que sea lo menos mórbido posible. A nivel de seguridad oncológica y el resultado cosmético, lo que os comentaba, es necesario asegurarnos de que hemos extirpado toda la lesión y con tejido sano alrededor. Para ello haremos un estudio intraoperatorio de márgenes, lo hará el patólogo y normalmente nos va a decir si estamos muy cerca o no del margen. Cuando el patólogo nos dice, uy, estás a 1 milímetro, estás a 2 milímetros, ahí tenemos que extirpar un poco más de tejido. Eso es importante tenerlo en cuenta porque cuando tenemos una paciente en la consulta que tiene un tamaño tumoral concreto y ya preveemos que hay que sacar ese tejido más tejido sano alrededor, podemos encontrarnos con pacientes que lo que tengamos que hacer es sacar gran cantidad de tejido mamario y eso podría dar un resultado cosmético malo.
Luego la doctora Hernán nos lo aclarará mejor, pero así dicho por encima, habitualmente cuando tenemos idea de sacar más del 25 o 30% de la mama, ahí hay que ir con cuidado porque el resultado puede ser poco óptimo. Las tumoraciones visibles por imagen, también es importante tener en cuenta qué tumoraciones podemos sacar y cuáles no, porque a veces tenemos microcalcificaciones muy extensas que no se ven, no se palpan, pero que ocupan toda la mama y eso nos va a comportar una cirugía más amplia. ¿Qué contraindicaciones tendríamos de la cirugía conservadora? Que al final es la cirugía que todos desearíamos poder aplicar, pero que no se puede, por un tema de seguridad oncológica, no se puede indicar a todas las pacientes. Pues sobre todo cuando los tumores localmente están muy avanzados, como veríamos aquí. Aquí estamos hablando de un tumor inflamatorio, es decir, está afectada toda la piel, por tanto, aquí no podemos permitirnos una cirugía conservadora de ningún modo. Luego, cuando tenemos tumores muy grandes, habitualmente se hablaba de los 5 centímetros, pero en realidad esto está cambiando y intentamos indicarla siempre que a proporción del pecho pues, se pueda realizar. Por tanto, es una contraindicación relativa. Y luego, cuando ha habido radioterapia previa, también muchas veces cuando vuelve a salir el mismo tumor en una mujer que ya había sido tratada con tumorectomía y radioterapia, pues solo podemos permitirnos volver a sacar solo el nódulo si el tumor mide menos de 2 centímetros. Y luego, obviamente, cuando tenemos pues, tumores multicéntricos, ¿no? Que vemos nódulos en diferentes sitios de la mama, pues lo correcto sería extirpar la glándula porque aquí es difícil hacer una cirugía conservadora. Lo que os comentaba, aquí tenéis una imagen muy clara de todo esto blanco, son calcificaciones que ocupan casi toda la glándula mamaria y aquí nos tendríamos que plantear directamente hacer una mastectomía. Alternativas a la mastectomía, nos hablará la doctora Hernán, pues hacer, por ejemplo, no, a la mastectomía básica, a la simple me refiero, a hacer una mastectomía preservadora de piel y pezón y hacer posteriormente una reconstrucción. Como resumen de la cirugía axilar, como os comentaba antes, esto es un resumen muy básico también, es independiente de la cirugía en la glándula mamaria. La mastectomía no implica linfadenectomía, esto lo tenemos que tener muy claro. El estado de la axila es la que nos va a indicar o a guiar para tomar una decisión si centinela o no. Si no hay ganglios afectos en la ecografía, optaremos normalmente por un centinela y si los hay, más bien nos iremos hacia la linfadenectomía. ¿Qué complicaciones nos podemos encontrar después de todas estas cirugías? Esto lo tenemos también colgado en el vídeo del año pasado, pero básicamente la linfadenectomía, como os comentaba, ¿no? Un linfedema, dolor, la biopsia de gangliocentinela, comentaros que aunque a muchas les preocupe el hecho de tener una cirugía a nivel axilar, no suele presentar casi ninguna complicación. Luego, todas estas cirugías pues, pueden implicar lesiones a nivel de nervios tanto sensitivos como motores, pero por eso pues, tomamos una serie de precauciones para evitarlo. Los márgenes quirúrgicos pueden estar afectos. La cirugía conservadora, la principal problema que puede presentar es ese, que al no llevarnos toda la glándula nos podemos encontrar con que algún margen esté afecto y eso pueda implicar una cirugía posterior y una nueva ampliación de márgenes. Que haya un mal resultado cosmético y que eso pues, nos conlleve también otra nueva intervención. Y dolores crónicos, dolor neuropático, pérdida de sensibilidad, todo eso son complicaciones pues, que pueden surgir, o la fibrosis, por ejemplo, el endurecimiento de la herida queloide, que pues, para todo ello también tenemos ciertas medidas preventivas que podemos ir aplicando, tanto preventivas como curativas. Si no llegamos al punto de necesitar tratamientos para tratar, con tratamientos para arreglar todas estas complicaciones mejor, pero a veces es verdad que pues, nos encontramos con infecciones, con necesidad de reintervención, con necesidad de fisioterapia y de analgesia. Y básicamente es esto. Esto es un texto que he dejado, no sé si le doy paso a Izar Hernán para...
quitar, sí. Bueno, hola, buenos días a todas. Continuaremos ahora con mi parte de la presentación, que se refiere más a la cirugía oncoplástica en el sentido de reconstruir defectos parciales de la mama mayores de este 25-30% que ha mencionado la doctora Vives, y la cirugía reconstructiva en los casos en los que hace falta hacer una mastectomía. Bueno, yo soy cirujana plástica del servicio de cirugía plástica, pero trabajo principalmente en el servicio de patología mamaria, con dedicación casi exclusiva a la reconstrucción mamaria. Bueno, este símil, esta foto me gusta mucho porque es un poco, creo que como muchas os sentís cuando recibís el diagnóstico de cáncer de mama, que os veis un poco saturadas por la cantidad de información y por todos los diferentes especialistas médicos de cada una de las disciplinas. Y es difícil realmente llegar en ese momento en el que has recibido pues, una noticia dura que no te esperabas y mucha información, sobre todo a nivel de tratamientos que vas a requerir, muchas visitas, mucha presencia en el hospital. Y es difícil en ese momento realmente llegar a transmitir la información. Nosotros somos un poco como los trabajadores de última línea, ¿no? En este punto, porque es algo que llega al final del proceso, pero que tenemos que trabajar en ello durante el proceso oncológico. Por eso, pues es cierto que la información que recibís antes de la cirugía mamaria es uno de los mayores predictores de lo satisfechas que vais a estar con la reconstrucción mamaria. Es muy importante que esta primera consulta, en la que abordamos pues, todos los aspectos de las cirugías que vais a necesitar, la técnica reconstructiva que vamos a utilizar, que la información llegue, que se entienda y que nosotros también estemos disponibles y tengamos el tiempo para poder transmitiros eso en esta primera visita. Como predictores de alta satisfacción en la cirugía de reconstrucción mamaria están el bienestar psicosocial de la paciente antes de someterse a la cirugía, las reconstrucciones después de haber pasado por un periodo de amputación, por decirlo de algún modo, porque al haber pasado por un periodo de falta de la mama, sí que es verdad que después de la reconstrucción la satisfacción de la paciente, la percepción es más alta, es mejor. Y también la reconstrucción con tejidos propios de la paciente. Esto es todo evidencia científica de la literatura. Y curiosamente son predictores de baja satisfacción con la reconstrucción mamaria las técnicas que actualmente casi, bueno, que consideramos que es más avanzado, ¿no? Es decir, la reconstrucción inmediata, el poder proporcionaros una reconstrucción el mismo día de la mastectomía. Curiosamente, al no pasar por ese periodo de luto, ¿no? Por la pérdida de la mama, sí que es verdad que quizás las expectativas de lo que se va a obtener con la reconstrucción son más altas y por eso la satisfacción a largo plazo suele ser más baja. Por eso digo que es muy, muy importante la información previa a la cirugía y que nosotros tenemos la responsabilidad de transmitiros realmente lo que supone este proceso, lo que se puede esperar y que no es un proceso fácil y que no es una cirugía y se acaba, sino que es un proceso reconstructivo. Y que eso es a lo que la relación que comenzamos, ¿no? Hay mucha evidencia, evidentemente, de que la reconstrucción mamaria proporciona beneficios psicológicos y de calidad de vida a medio y largo plazo. Esto un poco ya lo ha comentado la doctora Vives, ¿no? Cuando decidimos hacer cirugía conservadora, cuando decidimos hacer una mastectomía. Los diferentes tipos de cirugía conservadora que hay, que es pues eso, solo quitar el tumor y los márgenes libres de enfermedad alrededor, quitar una parte de la mama, hacer una mamoplastia terapéutica, esto es utilizar técnicas de cirugía estética para reducir esa mama y aprovechando esto quitamos el tumor, ¿no? Entonces, seguimos los principios de la cirugía estética y con esto hacemos la cirugía oncológica.
Estaría indicada, pues como la doctora Vives ha comentado, en tumores pequeños localizados que nos permite tener márgenes libres de tumor y que no generan una deformidad mamaria. Y la radioterapia siempre es parte integrante de este tratamiento conservador, que esto es importante porque a veces el hecho de tener que utilizar radioterapia o no también nos ayuda a decidirnos si vamos a hacer esto o preferiremos hacer una mastectomía y así no hay que hacer radioterapia, ¿no? Esto sería, pues eso, si no está bien indicada esta cirugía, pues eso, da lugar a retracciones, asimetría o a una mama que ha sido irradiada sin realmente tener necesidad de someterse a la radioterapia. Pues en este caso de la izquierda veríais eso, una cirugía conservadora, pero que afecta a mucho más de la mitad del volumen de esa mama, pues es que no se puede conseguir un buen resultado estético. Las técnicas oncoplásticas básicamente se resumen en esto, en utilizar patrones de cirugía estética de la mama para, aprovechando estos patrones y movilizaciones de tejido de un lado al otro de la mama, quitar el tumor con unos márgenes de seguridad y aprovechar el tejido remanente para reconstruir de algún modo esa mama. Se puede hacer con tejido que está dentro de la glándula mamaria, o se puede hacer importando tejido de zonas vecinas, ¿de acuerdo? Estas son técnicas de cirugía plástica reconstructiva y muchas veces pues, implican alguna cicatriz adicional en la parte de la espalda, en el lateral del tórax, etc. Esto sería un ejemplo de cirugía oncoplástica. Es una paciente con un tumor en la mama derecha. Lo que se hizo fue un patrón de una reducción mamaria. Aprovechando la reducción mamaria se hace el tratamiento oncológico. Y una de las mamas tendrá que ser sometida a radioterapia. Eso es así. Entonces se puede optar por hacer la reducción de ambas mamas en el mismo tiempo o se puede hacer el tratamiento de la mama tumoral en ese mismo momento y después a posteriori hacer la reducción mamaria del otro lado una vez se hayan visto los efectos que tenga la radioterapia sobre la mama afecta. La mama es un volumen que tiene una forma y normalmente nosotros la concebimos como un continente y un contenido, es decir, hay una envuelta que es la piel y la grasa que está debajo de la piel, la grasa subcutánea, y por otra parte está la glándula mamaria, que es lo que realmente tenemos que tratar. Debajo de esta glándula mamaria está el músculo pectoral y después hay unas relaciones dinámicas entre todos estos elementos que son importantes. Son importantes ¿por qué? Porque condicionan la fisiología y la biodinámica de la mama después de la reconstrucción y el resultado que vamos a tener a largo plazo. Este esquema ya lo ha explicado un poco la doctora Vives, ¿no? en que se resume la anatomía de la mama. Para nosotros es muy importante la anatomía de la paciente en cuanto a hasta dónde llega la glándula mamaria de esa paciente, ¿vale? El espesor de la grasa que está entre la piel y la glándula mamaria, esto es muy variable entre pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, hay pacientes que tienen una glándula bastante pequeña y concentrada y una gran capa de tejido adiposo. Esto nos gusta ¿por qué? Porque el tratamiento lo tenemos que hacer principalmente en la glándula. La grasa no suele tener implicación en el tumor, aunque a veces sí. Pero cuanta más proporción de grasa tengamos debajo de la piel, mejor podemos trabajar para ofrecer una reconstrucción de alta calidad. Y esto es un factor que es inherente a la anatomía de cada una, es decir, no lo podemos cambiar. Si el espesor de esta grasita es muy fino, pues tendremos más dificultades para hacer una reconstrucción de mejor calidad, que no se observe desde fuera, que quede más natural, etc. Siempre hay técnicas para intentar mejorarlo, pero esto es algo que viene de serie, por decirlo de algún modo, ¿de acuerdo? Y después está la relación del músculo pectoral con la mama, ¿de acuerdo? Y ahora os explicaré, esto es bastante importante a la hora de decir el tipo de reconstrucción que vamos a hacer. Entonces, los tipos de mastectomía, también la doctora Vives ha hablado de ello, pues la mastectomía radical que se utilizaba pues eso hace 40, 50 años de manera rutinaria y todo lo que hemos ido mejorando en este sentido hasta que, bueno, ahora la mayoría de las mastectomías en las que hacemos reconstrucción inmediata en el mismo acto quirúrgico somos capaces de preservar tanto la piel como el complejo areola-pezón, que es lo que se llama mastectomía ahorradora de pezón, ¿de acuerdo? También en pacientes con mamas voluminosas y con un exceso de piel que se podrían beneficiar de una reducción mamaria, a veces podemos hacer una mastectomía reductora de piel, es decir, utilizamos el mismo patrón de reducción mamaria y
quitamos la glándula mamaria en el mismo acto quirúrgico. Esto sería un poco un resumen, pues es la mastectomía radical, la preservadora de piel, pero no preservadora de pezón, es decir, nos llevamos solo el complejo areola pezón, pero mantenemos el resto de piel de la mama, o la preservadora de piel y pezón, en la que solo hacemos una incisión por la cual accedemos y quitamos la glándula mamaria. Esta incisión normalmente la colocamos en función de la localización del tumor y del tipo de mama. En mamas que no tienen mucha caída, intentamos entrar bien por el surco submamario o por el lateral de la mama, y en pacientes que tienen pues, una mama de mayor volumen y un poco más caída, pues sí que intentamos hacer los patrones estos de reducción mamaria que os he comentado. La reconstrucción se puede hacer de manera inmediata o de manera diferida, ¿sí? La reconstrucción inmediata, que es un poco nuestro estándar de reconstrucción a día de hoy, es la que se realiza en el mismo acto quirúrgico de la mastectomía. El mismo día que se hace la mastectomía se hace la reconstrucción. Se puede hacer con prótesis o se puede hacer con tejido de tu propio cuerpo, pero de otro lugar, que ahora explicaremos. La prótesis puede ser una prótesis definitiva, con un volumen ya predeterminado, o puede ser que necesitemos colocar una prótesis que se denomina expansor en un primer tiempo, que es, ahora os enseñaré una foto, es como un globo, básicamente. Es una prótesis que colocamos con menor volumen del definitivo y nos permite poder variar el volumen de la mama desde el exterior, y también nos sirve para adecuarnos al ritmo de los tratamientos oncológicos adyuvantes, principalmente de la radioterapia. Las cifras de pacientes que se reconstruyen en el mismo acto quirúrgico de la cirugía son muy variables en función del centro hospitalario en el que te haya tocado ser tratada de tu tumor, dónde vives, en qué país. Y bueno, en revisiones sistemáticas de la literatura mundial en cáncer de mama, es que las variaciones son bestiales. Hay sitios donde no se reconstruye a nadie porque la capacidad logística no lo permite, y sí que es cierto pues, que en los centros de más alto nivel, a nivel de cirugía oncológica de la mama, los estándares están en torno al 60-70%, ¿de acuerdo? En nuestro hospital, en el Hospital Universitario Vall-d'Hebron, en los últimos 4 años hemos superado las cifras del 60% de reconstrucción inmediata en mastectomías, que teniendo en cuenta que somos un centro de referencia en cáncer de mama avanzado y complejo, es una cifra muy buena. Los indicadores de calidad asistencial del Eusoma piden que más del 40% de las mastectomías se reconstruyan de manera inmediata, y nosotros estamos bien por encima de esta cifra. En general, ¿quién es buena candidata a una reconstrucción inmediata? Pues las mastectomías en las que podemos ahorrar la piel y podemos ahorrar el pezón, en lesiones que son únicas o multicéntricas, pero que no llegan a afectar la piel de la mama. Estadios precoces que tengan un bajo riesgo de recurrencia y que no vayan a requerir mucho tratamiento oncológico, o en los que con la reconstrucción no interfiramos en el seguimiento del tumor de la mama. Y la radioterapia la pongo con signos de interrogación, porque sí que es verdad que en general no nos gusta que la reconstrucción mamaria se irradie. Es decir, si sabemos que una paciente en concreto va a requerir radioterapia después de la cirugía, solemos hacer lo que llamamos una reconstrucción inmediata diferida. Es decir, colocamos normalmente un expansor en un primer tiempo, después se completa el tratamiento oncológico y en un segundo tiempo quirúrgico ya hacemos la segunda parte de la reconstrucción. Esto depende mucho del centro hospitalario. En este hospital lo podemos hacer pues porque el Departamento de Oncología Radioterápica está muy acostumbrado a irradiar mamas con expansores, pero es cierto que en otros centros pues los oncólogos radioterápicos no están cómodos con irradiar prótesis internas, y entonces o tienen que hacer la reconstrucción con tejido propio o con prótesis e irradiar esa reconstrucción, con lo cual el resultado final suele ser subóptimo, o directamente pues dicen de hacer una reconstrucción diferida, lo cual pues te impide aprovechar las ventajas únicas que tiene, ¿no? Mantener la piel y el complejo areola pezón. Cuando una paciente es generalmente candidata a una reconstrucción diferida, es decir, cuando decimos, bueno, mejor completamos ahora el tratamiento oncológico y ya retomaremos la reconstrucción en un segundo tiempo. Pues en general, si se ha decidido hacerla diferida, suele ser por motivos oncológicos.
casos avanzados. Entonces, solemos esperar al menos un año tras la finalización del tratamiento, ya sea el último tratamiento entre la quimioterapia y la radioterapia que se haya administrado después de la cirugía, y después de un año ya nos planteamos retomar el proceso de reconstrucción. Es importante entender que eso no tiene fecha de caducidad. Es decir, mientras las condiciones de salud de la paciente lo permitan, la reconstrucción diferida se puede hacer en cualquier momento en el futuro. ¿De acuerdo? Sí que es cierto que cuando hemos perdido la piel de la mama, si tenemos un tórax plano con una cicatriz de mastectomía, normalmente o la reconstrucción ha de ser con tejido propio, que nos aportará la piel que nos falta y el volumen, o si decidimos hacerlo con implantes, ha de ser en 2 tiempos quirúrgicos. Primero pondremos un expansor para ganar la piel que nos falta y después lo cambiaremos por una prótesis para el volumen. Esto del continente contenido, ¿no? La piel y el volumen. Y bueno, esto suele ser pues el gran rompecabezas, ¿no? De qué tipo de reconstrucción, cuál es mejor, cuál tiene menos riesgo, cuál va a ser mejor para mí en mi vida, qué decido. A mi hermana le dijeron esto, a mi vecina le dijeron esto, en otro sitio me han dicho otra cosa. Y es que es verdad pues que aunque hay unas indicaciones generales, siempre es importante valorar las diferentes opciones en el contexto de cada paciente, no solo en el contexto oncológico o del cuerpo de la paciente, sino también las necesidades que tiene en ese momento de su vida y cómo puede encajar según qué proceso quirúrgico en ese momento, ¿no? Quizá un tipo de reconstrucción es adecuada pues en una etapa más precoz de la vida, una paciente pues, que tiene niños pequeños o que quiere tener descendencia. Y esto luego nos supone que esta técnica tenga que ser el tipo de reconstrucción que tenga a lo largo de toda su vida. Siempre se pueden, hay casos en los que cambiamos de tipo de reconstrucción a lo largo, según van pasando los años. Esto lo pasaré. Bueno, esto es un esquema que yo lo suelo hacer en la consulta porque creo que es bastante gráfico y es bastante aclaratorio, ¿de acuerdo? La raya rosa es la reconstrucción con tejido propio, ¿de acuerdo? Y la línea azul es la reconstrucción con prótesis. Entonces, es una gráfica que explica cuánto esfuerzo tiene que hacer la paciente, ¿de acuerdo? En ingresos, en tiempo de cirugía, en recuperación, a lo largo de su vida con cada tipo de reconstrucción. La reconstrucción con prótesis en general son cirugías más cortas y que nos recuperamos antes de ellas. Pero es verdad que a pesar de que las prótesis no tienen una fecha de caducidad, sí que es cierto que son pues, un objeto que requiere un mantenimiento. Entonces, pues si vamos a vivir 60 años más, pues probablemente en algún momento de la vida tengamos que volver a exponernos a este esfuerzo, ¿no? La reconstrucción con tejido propio es un acto quirúrgico largo que supone pues, unas 8 o 10 horas de cirugía, un ingreso de 4 días y pues, recuperarte durante 2 o 3 meses para volver a tu ritmo de vida habitual. Y es un esfuerzo pues, muy alto para vosotras. Pero es cierto que una vez está hecho y una vez hemos terminado el proceso, es una reconstrucción que dura para toda la vida, por decirlo de algún modo, ¿de acuerdo? Siempre hay alguna segunda cirugía en la que hacemos pequeños ajustes, podemos hacer la reconstrucción del complejo areola-pezón, pues pequeñas zonas que no nos gustan como han quedado, podemos perfeccionarlas, pero la cirugía grande en sí es una, ¿de acuerdo? Bueno, la reconstrucción con prótesis se puede hacer, como ya os he explicado, directamente con la prótesis definitiva o colocando un expansor tisular y después una prótesis en segundo tiempo. ¿Cuándo hacemos lo del expansor? Pues como plan B, en reconstrucciones en las que queremos hacer una reconstrucción directa a prótesis, pero tras hacer la mastectomía vemos que la sangre no llega bien a la piel de la mama, ¿vale? ¿Esto por qué es? Pues porque el 60-70% de la sangre que le llega a la piel de la mama le llega a través de la glándula mamaria. Cuando quitamos la glándula mamaria, puede sufrir la piel. Esto es principalmente verdad en pacientes fumadoras, ¿de acuerdo? Y ahora os explicaré la importancia de dejar el hábito tabáquico antes de las cirugías. Y también podemos optar por poner un expansor tisular en casos diferidos en los que no tenemos piel y queremos obtener piel antes de poner la prótesis definitiva. ¿Cuándo una paciente es una buena candidata para prótesis? Pues en general en mamas pequeñas y medianas, o en mamas grandes si decidimos hacer una reducción mamaria, pacientes delgadas que no tengan mucho tejido propio, pacientes con buena calidad de la piel que no hayan recibido radioterapia previa, aunque esto no es una condición sine qua non y esencial, ahora lo especificaremos.
Pacientes en las que hacemos reconstrucción inmediata porque contamos con la piel y contamos con el pezón, entonces solo tenemos que sustituir el volumen de la mama, no el envoltorio, como hemos dicho. En casos bilaterales, ¿por qué? Porque una reconstrucción con prótesis nunca va a ser exactamente igual que una mama que no lleva una prótesis. El tejido es diferente, la textura es diferente y con el tiempo evolucionarán de manera diferente porque la gravedad afecta de modos distintos a una prótesis y a una mama. Entonces, en casos bilaterales en los que las dos mamas van a estar reconstruidas con prótesis, la simetría a largo plazo siempre será mejor. Y en mastectomías profilácticas, porque generalmente la calidad de la piel y de la grasa que nos queda es mejor porque no ha habido que ser tan radical con la cirugía, porque no hay un tumor que tengamos que tratar, ¿no? Sino que solo tenemos que sacar la glándula mamaria. Profilácticas me refiero a las reductoras de riesgo. ¿Y cuándo no podemos utilizar prótesis o no es recomendable? Pues en mamas de mayor tamaño, porque intentamos no colocar prótesis mayores de 500, 600 centímetros cúbicos por el peso que suponen, ¿no? En mamas muy caídas, en casos unilaterales de un lado, por lo que os he dicho, por la simetría con el paso del tiempo de dos mamas que están hechas de tejidos diferentes, y en pieles irradiadas, sobre todo cuando tienen muchos estigmas de radioterapia. En general, no nos gusta combinar prótesis con radioterapia. ¿Por qué? Porque no se llevan bien a medio y largo plazo. Las prótesis que han sido irradiadas o que se colocan en tejido irradiado tienen un riesgo mucho más alto a largo plazo de sufrir contracturas capsulares. ¿Esto qué quiere decir? Pues mamas que se endurecen con el tiempo. ¿Esto es verdad para todos los casos? No, no es verdad para todos los casos porque la radioterapia no tiene los mismos efectos en todas las personas. Sabemos que hay una predisposición también a que la radioterapia te afecte más y también depende de cómo se haya administrado o se haya tenido que administrar esa radioterapia. ¿De acuerdo? Lo que sí que es cierto es que los efectos que haya tenido la radioterapia no son reversibles. Es decir, si vemos en un momento que una piel ha sido muy afectada por la radioterapia, esto no va a mejorar esperando en el tiempo. Entonces, si creemos que una paciente no es buena candidata a reconstrucción con prótesis por este motivo, pues es importante explicároslo, ¿no? y que lo entendáis. Esto es un expansor tisular que muchas veces, pues, cuando decimos lo del expansor, no os imagináis cómo es, ¿no? Lo del globo. Y bueno, es una prótesis básicamente que tiene una válvula en el centro, esto es la válvula, que tiene una base de metal, ¿de acuerdo? De esta manera nosotros desde fuera podemos modular a través de la piel, podemos modular el volumen del expansor sin pincharlo, ¿de acuerdo? Entonces, así es como lo colocamos. Normalmente lo colocamos bien debajo del músculo o bien por encima del músculo, pero debajo de la piel. Y desde fuera, pues eso, lo podemos ir hinchando. La única incompatibilidad de los expansores es con las resonancias magnéticas. No se pueden hacer resonancias magnéticas cuando llevamos un expansor con una válvula de metal. Pero a día de hoy contamos también con expansores por radiofrecuencia, que en pacientes en las que creemos que vamos a necesitar resonancias magnéticas en el seguimiento, podemos utilizar estos expansores. ¿De acuerdo? La matriz térmica celular son un tipo de mallas, como un sujetador interno, que se ha popularizado principalmente en la última década. Es tejido de origen animal, normalmente, bien porcino o bovino, que ha sido tratado para quitar todas las células y solo aprovechamos el colágeno y las redes de tejido de sustentación de esta dermis animal. ¿Y para qué nos sirve? Pues cuando hacemos la reconstrucción por debajo del músculo pectoral, nos sirve para mantener el músculo en su sitio y que no se retraiga. Y cuando hacemos la reconstrucción por delante del músculo pectoral, es un sujetador que impide que el peso de la prótesis caiga directamente sobre la piel de la paciente y que el resultado se mantenga en el tiempo. La especificidad de este tipo de reconstrucción, de utilizar este material, es que hay que mantener los drenajes en la mama varios días. ¿Por qué? Porque el objetivo es que este tejido se convierta en parte de vosotras, es decir, que vuestro cuerpo lo integre y lo vascularice, le llegue sangre y acabe siendo parte del tejido que dejamos en la reconstrucción. Por eso es muy importante que no quede nada de líquido entre la mama y este producto. La reconstrucción subpectoral, que es la que hacemos por debajo del músculo, pues bueno, este es el diagrama, ¿no? Levantamos el músculo pectoral, la prótesis va debajo del músculo pectoral y colocamos esta matriz térmica que os he explicado en la parte de abajo de la mama. Lo mismo. Y os enseño pues algunos casos clínicos.
¿de acuerdo? Una reconstrucción unilateral con prótesis debajo del músculo pectoral, hubo que quitar el complejo areola-pezón por motivos oncológicos, el tumor estaba cercano a menos de 1 centímetro del pezón y bueno, lo que conseguimos es pues reclutar un poco más de piel de otras zonas para conseguir un resultado de volumen y de tamaño pues bastante similar. Una paciente pues eso, delgada en la que hubo que hacer cirugía de ambas mamas. Uno de los lados tenía un tumor y la otra se quitó para reducción de riesgo porque era una paciente portadora de una mutación patogénica. Esta paciente sufrió una de las complicaciones que pueden surgir cuando hacemos una mastectomía ahorradora de piel y pezón, que es que perdió parte del areola y del pezón de uno de los lados, ¿de acuerdo? ¿Esto por qué pasa? Por lo que hemos explicado, de que si quitamos la glándula mamaria y no llega toda la vascularización que antes le llegaba a la piel, ocasionalmente hay parte del tejido que no sobrevive. Hay técnicas para poder evitarlo, pero este caso era ilustrativo porque es importante mencionar que esto puede pasar, ¿de acuerdo? Esta paciente tenía unas mamas un poco mayores en tamaño y un poco más tóxicas, ¿no? Le llamamos tosis a que la mama esté un poco más caída, ¿de acuerdo? Y aprovechamos pues eso, un patrón de reducción de la mama, de hacer la mama más pequeña para hacer la reconstrucción, ¿de acuerdo? También es un caso de reconstrucción por debajo del músculo. Este es un caso de reconstrucción diferida por debajo del músculo con expansor y prótesis en 2 tiempos. Una paciente que se mastectomizó hace ya varios años y que en su momento pues, no se tocó la mama del otro lado. Estos son casos que cada vez son menos habituales, gracias a Dios, porque realmente se genera una simetría muy importante que ya no es solo importante a nivel estético, que lo es, pero a nivel funcional es muy incómodo llevar mucho peso en un lado del cuerpo y nada en el otro. Es decir, esto a lo largo de los años genera dolores de espalda, genera incompatibilidad para vestirse, es algo que pues afecta mucho a la vida cotidiana y la calidad de vida. Entonces, lo que hicimos fue pues, una reducción mamaria de la mama derecha y colocamos un expansor en el lado izquierdo, que después en una segunda cirugía cambiamos por una prótesis definitiva. Mismo caso. Y luego está la reconstrucción prepectoral, con implantes siempre, ¿eh? Esto que estoy hablando es siempre con prótesis, ¿de acuerdo? La reconstrucción prepectoral consiste básicamente en dejar el músculo pectoral intacto, en su sitio, en la pared torácica, que es donde le toca estar y donde está diseñado para estar, ¿de acuerdo? La reconstrucción se hace pues, en el lugar donde normalmente está la mama. La glándula mamaria en su posición nativa pues es ahí donde se encuentra, delante del músculo, ¿de acuerdo? Y esto es un principio de todas las cirugías reconstructivas, intentar lo que en inglés llamamos like with like, reconstruir algo como originalmente era. Es una técnica que solo hemos podido avanzar en ella en los últimos años porque tenemos los medios tecnológicos y de técnica quirúrgica que nos permiten hacerlo. En el pasado, porque puede parecer muy sencillo, pues pongo una prótesis debajo de la piel y ya está. No, porque si solo haces eso, las reconstrucciones se contracturan, se mueven, se deforman con el tiempo, son incómodas, etc. Entonces, pues ahora en los últimos, pues eso, 10 años principalmente, se ha avanzado mucho en biotecnología y en biomateriales que son compatibles con el cuerpo humano. Tenemos estas matrices dérmicas, tenemos la evaluación objetiva de cómo está la vascularización del tejido después de la mastectomía dentro de quirófano. Tenemos nuevos implantes mamarios de materiales nuevos, de coberturas nuevas, que sabemos que a largo plazo tienen menos complicaciones, etcétera. Y el hecho de que cada vez somos más conservadores con la cirugía oncológica. Y también el lipofilling, que es la técnica esta en la que cogemos grasita de otra zona del cuerpo, la purificamos, la limpiamos y la utilizamos para rellenar pequeños defectos, es una cirugía que nos ayuda mucho a optimizar los resultados de la cirugía con prótesis, sobre todo por delante del músculo, porque la prótesis estará expuesta al exterior, por decirlo de algún modo, está debajo de una capa muy fina de piel. Entonces, sí que es verdad que a nivel estético está menos oculta que cuando está detrás del músculo,
pero a nivel funcional y de longevidad de la reconstrucción, pues es algo mucho más compatible con una reconstrucción confortable a largo plazo. Pues eso, el valor añadido, un poco lo que ya he comentado, ¿no? Que os recuperáis mejor después de la cirugía, menos dolor, menos molestias, soléis estar más satisfechas, menor incidencia de la contractura capsular, que hemos explicado antes un poco lo que es, ausencia de deformidad al contraer el músculo pectoral. Esto es algo muy, muy típico en las reconstrucciones por debajo del músculo, que es que cuando movemos el brazo o lo apretamos, la reconstrucción se mueve y es un poco pues incómodo, ¿no? Tú lo sabes. Y en general esperamos, y digo esperamos porque la información que tenemos prepectoral data de hace pues eso, 5 o 10 años. La mayor revisión que tenemos es sobre 3.500 pacientes a nivel mundial, que ya nos corrobora y nos confirma que hay menor tasa de revisiones a medio y largo plazo de estas reconstrucciones que cuando se hacían las reconstrucciones por debajo del músculo. Bueno, estos son casos en los que no deberíamos de hacer reconstrucción prepectoral, pues mamas muy grandes, colgajos de mastectomía, o sea, después de hacer la mastectomía el espesor que queda de la piel remanente, pues que sea muy fino, que no le llegue bien la sangre, pacientes fumadoras, pacientes que han recibido radioterapia previa o factores del tumor, tumores grandes, estadios avanzados, afectación de la piel. En todos estos casos no podemos hacer este tipo de reconstrucción. Y eso que es muy importante entender que al poner la prótesis por delante del músculo se van a ver más inicialmente los bordes de esta prótesis, ¿no? Pero bueno, es un poco pues la cara B de la moneda, ¿no? Por eso es importante hablar de cuáles son los pros y los contras de cada técnica antes de decidir qué vamos a hacer. La técnica es esta, es que envolvemos la prótesis en este material, que es la matriz dérmica. Como veis parece un poco una empanadilla o un ravioli. Y la colocamos sobre la pared torácica, la anclamos en la pared torácica, ¿de acuerdo? Y estos son algunos casos clínicos. Esta fue la primera paciente en la que hicimos una reconstrucción prepectoral en nuestro hospital hace ya casi 5 años, 4 años. Una mama pequeña. Y este es el resultado de la reconstrucción. Como veis aquí, pues eso, en la parte superior sí que se nota, ¿no? Dónde comienza la prótesis, un poquito. El escalón, aquí también, ¿no? Se nota el inicio de la prótesis. Y esto es después de hacer una cirugía de lipofilling, pues de rellenar con grasita, pues eso, el escote, ¿no? Y el polo superior de la mama, y es normalmente donde más se nota. Otro caso en el que hicimos un patrón de reducción, esta paciente tenía un tumor solo en un lado, entonces hicimos una reducción mamaria del lado que no tenía el tumor y en el otro lado hicimos una mastectomía preservando toda la piel con un patrón de reducción. Y este es el resultado 1 año, creo, post cirugía. Esta es una paciente, lo que os he dicho, ¿no? La radioterapia es una contraindicación relativa, es decir, no nos gusta hacer reconstrucciones con prótesis en pacientes irradiadas, pero no siempre, porque hay pacientes como esta paciente que hacía pues, unos años había tenido un tumor pequeñito en la mama derecha y la habían tratado con una tumorectomía y radioterapia, pero la mama era un poquito más pequeña por la radioterapia previa, pero la calidad de la piel era buena, no tenía estigmas, no tenía consecuencias de la radioterapia en la piel. Entonces lo que hicimos fue pues, una mastectomía, era una mastectomía reductora de riesgo, era una paciente portadora de mutación. No tenía un tumor en este momento, pero lo había tenido en el pasado. Pero aprovechamos la cirugía reductora de riesgo para simetrizar una mama con la otra, ¿de acuerdo? Otra paciente con una reconstrucción inmediata bilateral con prótesis prepectorales. Otra paciente en la que, bueno, veis, esto sería su mama natural, ¿no? Es una mama pues un poquito atrófica después de varias lactancias, en la que el polo superior está un poco vacío y hacemos una reconstrucción inmediata con las prótesis que da pues, un resultado más de prótesis, ¿no? Pues, con el polo superior más relleno, etcétera. Pero al hacer la técnica prepectoral, dejando el músculo en su sitio, según va pasando el tiempo, no la he puesto, bueno, la de 1 año después, veis que son resultados naturales, que caen y que realmente tienen el aspecto de una mama, ¿de acuerdo? Esta es una paciente en la que hicimos una reconstrucción con prótesis en un lado y reducción en el otro. Ella tiene un resultado muy simétrico ahora,
pero es probable que si cuando pasen 10, 15 años, la mama derecha se quede como está y la mama izquierda, que es la que hemos hecho, esta mama es suya, ¿de acuerdo? Entonces hemos hecho la pequeña pexia, reducción mamaria esta para simetrizar. Probablemente con el tiempo esta mama caerá un poquito. Entonces tendremos que plantearnos si no hacemos nada, pues porque a la paciente no le afecta y no quiere someterse a más cirugías, si hacemos otro reajuste y la subimos un poquito más, o si decidimos convertir esta reconstrucción con prótesis en una reconstrucción con tejido propio, que siempre es una opción. Es decir, no por habernos hecho una reconstrucción con prótesis en una etapa de nuestra vida, puede ser que queramos convertir a nuestro propio tejido en el futuro. También una reconstrucción bilateral con prótesis prepectoral, en la que en un lado se pudo conservar la areola pezón y en el otro lado hubo que quitar la areola pezón, ¿de acuerdo? Y pues sí, hay una simetría por la ausencia de complejo areola pezón, pero en cuanto a volumen y forma de la mama, del monte de la mama, la simetría es buena, ¿no? Estos son casos clínicos de pacientes que antes tenían la reconstrucción detrás del músculo y en la que hemos bajado el músculo a su sitio, ¿de acuerdo? Para intentar mejorar el resultado funcional. Son en general o pacientes que hemos hecho antes en el tiempo, es decir, hace más de 3 o 4 años, o pacientes que se han operado en otros centros donde pues, no hacen la reconstrucción peripectoral por algún motivo. Entonces, esto no les pasa a todas las pacientes en las que hacemos reconstrucción por debajo del músculo, pero sí que puede pasar, ¿de acuerdo? ¿Qué puede pasar? Pues eso, que el músculo pectoral, al estar libre de aquí abajo, va tirando, va tirando, va tirando. Si somos diestras, sobre todo, ¿no? En el lado derecho, pues esto va a ir moviendo la reconstrucción hacia arriba y es incómodo. O sea, genera una asimetría, pero es que además genera dolor en el hombro, sobrecarga muscular, etc. Entonces, pues en ella lo que hicimos fue hacer un pequeño levantamiento de la mama izquierda, pero manteniendo su propia mama, pues no quería poner una prótesis. Y en este lado recambiamos la prótesis por una prótesis nueva, bajando el músculo a su sitio, reanclándolo, intentando mejorar, ¿no? la dinámica y el confort. Y este sería el resultado al año de la cirugía. Esta es una paciente también con una reconstrucción bilateral de ambos lados por debajo del músculo. Y esto es lo que pasa, ¿no? Cuando contraes los músculos pectorales, que las prótesis tienden a irse hacia el lateral, a subir tras el cambio de plano. Y bueno, en resumen, la reconstrucción con prótesis pues es una cirugía de unas 2-4 horas, 2 si lo hacemos en diferido y 4 horas si lo hacemos al mismo tiempo de la mastectomía, del tratamiento de la axila si hace falta. 1 o 2 noches de hospitalización y normalmente siempre decimos que el postoperatorio de una cirugía mamaria es aproximadamente de 1 mes, ¿de acuerdo? Puede haber complicaciones como con todas las cirugías. La más específica a largo plazo es la contractura capsular, ¿de acuerdo? Que es esto de que se endurezca la cápsula alrededor de la prótesis. Y luego está la reconstrucción autóloga con tejido propio, que nosotros consideramos que es como la reconstrucción de mejor calidad, por decirlo de algún modo, por esto que hemos dicho antes del like with like, que nos gusta reconstruir lo que había con algo que sea igual o lo más parecido posible, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la zona que más nos gusta para coger la piel y la grasita para hacer la reconstrucción? Pues el abdomen. La piel y la grasa que se acumulan normalmente por debajo del ombligo, pues con los embarazos, con el tiempo, etcétera, suele haber ahí un exceso de piel y de grasa, o aunque no sea un exceso, hay un tejido que se puede quitar sin generar un problema secundario, eso es lo que intentamos, y utilizar esta piel y esta grasa para reconstruir la mama. Si no tenemos suficiente piel y grasa en la zona del abdomen, se pueden utilizar otras zonas del cuerpo. Ya os enseñaré un pequeño diagrama. Después está la reconstrucción con colgajo del músculo dorsal ancho, que es lo de la técnica de la espalda, ¿no? El músculo de la espalda, que es algo que se utilizaba mucho en el pasado. Era la técnica con tejido propio que más se utilizaba, normalmente asociada a una pequeña prótesis, porque el músculo grande, el dorsal ancho de la espalda no suele tener suficiente volumen como para reconstruir una mama completa. Pero actualmente creo que sobre todo en los centros en los que hacemos cirugía de reconstrucción con colgajos libres, utilizando tejido del abdomen o de la pierna, intentamos evitar siempre como primera opción. ¿Por qué? Porque también deja bastantes secuelas, porque es un músculo que a nivel funcional es importante. Y volvemos un poco pues, al gráfico de antes.
¿Qué pasa con la reconstrucción autóloga con tu propio tejido? Pues esto, ¿no? Que es una cirugía importante. Es una cirugía importante que requiere hacer un parón en tu vida porque vas a necesitar 2 o 3 meses para recuperarte completamente. Hay que organizarse para ello y eso pues requiere un esfuerzo. Entonces, pues cada caso es cada caso. O sea, lo que es correcto para una paciente no tiene por qué ser correcto para otra. O lo que tú sientes cuando te explicamos en lo que consiste la cirugía, es verdad que hay pacientes que están súper animadas y dicen, sí, yo esto lo tengo clarísimo. Y otras, vamos, cuando decimos 8 o 10 horas de cirugía, decís, ¿pero qué? ¿A dónde vas? A mí déjame tranquila. Entonces, depende mucho de la percepción de cada una, ¿no? De lo que valora más o de lo que valora menos. Por eso digo que nuestro rol al final es informar y deciros las opciones que existen y lo que hay. No tenemos que recomendaros lo que tenéis que hacer, ¿no? Sino que informaros de las opciones que hay, de lo que es realista, de lo que no, y a partir de ahí, pues que cada una decida lo que necesita, lo que es más adecuado para ella. Y bueno, pues la técnica esta, el nombre DIEP, ¿qué significa? Pues Deep Inferior Epigastric Perforators, que básicamente son los vasitos que le van a dar la sangre a este tejido, ¿vale? A los cirujanos plásticos nos gusta ponerles eso, acrónimos a todas las partes del cuerpo y depende del vaso que le lleve la sangre. ¿De acuerdo? Entonces es un trasplante de tejido, pero de tu propio cuerpo, que se desconecta de un sitio y se vuelve a reconectar en otro sitio. Pero no hay rechazo como en los trasplantes, ¿por qué? Porque es tuyo, entonces tu cuerpo no lo rechaza. ¿De acuerdo? Y son técnicas, lo que llamamos técnicas avanzadas de reconstrucción en microcirugía. ¿Por qué? Porque no dañamos el músculo del abdomen. Es decir, tenemos que ir a través del músculo del abdomen. Esto es un diagrama un poco de cómo lo hacemos, ¿de acuerdo? Esta es la piel y la grasa que utilizamos y el vaso que utilizamos, esto de aquí, la arteria y la vena, transcurren a través del músculo. Lo desenchufamos de aquí abajo, ¿vale? Casi de su origen en las ilíacas, ¿de acuerdo? Pero lo hacemos a través, pues eso, haciendo como una ventanita, separando el músculo, ¿de acuerdo? En el pasado sí que se hacía coger todo esto con todo el músculo de aquí. Eso sí que dejaba unas secuelas importantes a nivel abdominal, porque no es lo mismo vivir con 2 músculos abdominales que con uno. O en algunos casos utilizaban los 2. Claro, esto dejaba pues unos déficits a nivel de funcionalidad de la musculatura de la pared abdominal muy importantes. Entonces, con esta técnica lo que intentamos es preservar el músculo tal cual está. ¿De acuerdo? No podemos obviar que evidentemente estamos haciendo una cirugía en el abdomen. O sea, este abdomen nunca va a ser exactamente igual que alguien que no se ha operado. Utilizamos técnicas para reparar el hecho de que hemos pasado alrededor del músculo, etcétera, pero siempre vas a tener un riesgo un poco más alto que una paciente que no se ha sometido a cirugía abdominal de tener pequeñas hernias o debilidades de la pared muscular, etcétera. En general, si se hace un buen postoperatorio, si se respetan bien los tiempos y se cicatriza bien, no tiene por qué haber ningún problema a largo plazo, ¿de acuerdo? Esta es la prueba que hacemos para ver si realmente se puede hacer o no, que se llama un angiotac abdominal. Es un escáner en el que ponemos un contraste y vemos muy bien los vasitos que le dan la sangre a este tejido, ¿vale? Y son estos pequeños vasos de aquí, que son las arterias perforantes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo sí podemos hacer un DIEP o cuándo sí está indicado? Pues en general lo indicamos en pacientes en las que han recibido radioterapia antes, entonces no son buenas candidatas para reconstrucción con prótesis. Mamas un poco de mayor tamaño y más caída porque se parecen más a una reconstrucción con tejido propio. Pacientes que tengan tejido en la zona abdominal como para poder hacer esta reconstrucción. Pacientes en las que estamos haciendo la reconstrucción en diferido, es decir, nos falta volumen de mama, pero también nos falta piel. Pues esta técnica nos da todo lo que necesitamos, nos da volumen y nos da piel. Y en las reconstrucciones inmediatas podemos sustituir la piel que hay que quitar con la mama en casos en los que no podemos preservar la areola y pezón, por ejemplo, o el tumor está infiltrando la piel y hay que quitar parte de la piel de la mama, ¿de acuerdo? Se puede usar en casos bilaterales también, claro, si hay suficiente tejido. ¿Y cuándo no es recomendable? Pues en pacientes con comorbilidades importantes, pacientes diabéticas, con índices de masa corporal mayores de 30, que es lo que consideramos obesidad, pacientes fumadoras, lo desaconsejamos mucho. De hecho, yo no hago esta cirugía a pacientes que sean fumadoras activas, lo intento al menos.
Eso, estados de salud que desaconsejen cirugías largas, pues pacientes con cardiopatías, enfermedades pulmonares. Esto es importante porque después de algunas quimioterapias hay pacientes que se quedan con unas funcionalidades cardíacas pues un poco justas. Entonces, en ese caso es nuestro rol realmente, ¿no? Decir, pues quizá esta cirugía no sea la más adecuada en tu caso, ¿eh? Ausencia de tejido donante, pues pacientes que están muy delgadas y no tienen suficiente tejido o no tienen buenos vasos en el TAC que hemos visto. No es recomendable utilizarla en pacientes que se hayan hecho una liposucción previa en el abdomen. No es imposible, podemos ver las perforantes en el angioTAC, pero suele haber un daño a la microcirculación y la tasa de complicaciones es mucho más alta si se ha hecho una liposucción previa en el pasado. Pacientes con cicatrices abdominales importantes tenemos que mirar que los pedículos, que la arteria y la vena estén intactos, pues histerectomías previas o cesáreas un poco más extendidas, etcétera. Siempre tenemos que ver que el vaso que vamos a utilizar está intacto. Y luego, si hay un deseo de embarazo en el futuro, pues no sería probablemente la técnica más recomendable, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a quitar un trozo de piel que durante un embarazo se tiene que expandir toda la piel del abdomen. Entonces intentamos diferirlo a después de que la paciente haya completado sus deseos de tener descendencia, ¿de acuerdo? Y estas son las otras zonas del cuerpo donde podemos coger tejido, que no voy a entrar en ellas porque la técnica pues, es muy similar a la del DIEP, pero en otras zonas del cuerpo, ¿de acuerdo? Que sería pues las del glúteo, ¿vale? SGAP y IGAP, que son otra vez los acrónimos de los vasitos que salen del glúteo. A mí personalmente esta no es una técnica que me guste mucho porque hay que mover a la paciente durante la cirugía de una posición a otra y bueno, por cuestiones técnicas, ¿no? De longitud del pedículo y de resultados, que creo que la calidad de la grasa del glúteo, que es una zona sobre la cual nos sentamos y nos apoyamos constantemente, no es la misma que la de la grasa de la mama. Son texturas diferentes. Entonces, ya que hacemos todo esto, vamos a intentar hacerlo con una grasa que se parezca a la grasa de la mama. Y esta, que es la que yo considero que es la segunda opción, si el abdomen no está disponible, ¿vale? Que bueno, aquí pone TAC, pero se puede llamar TAC, TUG o PAP, PAP, ¿de acuerdo? Básicamente es la misma zona, ¿de acuerdo? Que es la cara interna y posterior del muslo, que suele tener suficiente grasita y piel como para hacer una reconstrucción mamaria de un lado. Suelen ser un poco más pequeñas que las reconstrucciones con abdomen porque no tenemos tanto tejido en esa zona, pero en mi opinión es la técnica de segunda línea en reconstrucción con tejido propio. Esto es lo del músculo de la espalda que os he comentado antes. No es una cirugía que antes pues, se hacía muchísimo, pero como este es el músculo más grande que tenemos en el cuerpo humano, ¿de acuerdo? Entonces, utilizar ese músculo para hacer una reconstrucción mamaria y encima poner una prótesis, pues, bueno, eso, estamos dejando unas secuelas importantes, ¿no? Y algunos casos clínicos de reconstrucciones con... Este es el primer DIEP que yo hice, hace ya pues, no sé, 8 años o así, o 9, no me acuerdo. Es una paciente con una tumorectomía previa irradiada en la que había una recurrencia tumoral que estaba cerca del pezón. Entonces ahora había que quitar la areola pezón y hacer una mastectomía completa. Entonces se hizo una reconstrucción inmediata con el tejido abdominal y aprovechamos pues, para simetrizar con el otro lado y poner la piel que nos iba a faltar después de la resección del areola pezón. Un caso similar, también una tumor, pero esta paciente fue por una ampliación de márgenes, es decir, se le hizo una tumorectomía con márgenes afectados, o sea, en otro centro. Y después vino aquí para una segunda opinión. Creo que era la tercera cirugía ya. Le habían hecho una ampliación de márgenes y todavía le habían dado positivos los márgenes de la resección. Y hubo que completar una mastectomía. Pues bueno, como había que... Se decidió quitar el complejo areola pezón también. Y sustituimos pues, la piel del areola pezón y de la incisión de la tumorectomía previa con un disco de piel del abdomen y todo el volumen de la mama. Una paciente con una mama pequeña y en principio dirías, uy, pues esta paciente no tiene suficiente tejido para hacerle un DIEP. Bueno, pero tiene una mama pequeñita, entonces tampoco nos hace falta tanto. En este caso, pues podíamos haber optado también por la cara interior del muslo, pero bueno, le explicamos las dos técnicas a la paciente y ella prefirió pues, el abdomen.
También había que quitar el complejo areola-pezón y como veis en ella, el volumen, la superficie que ocupa la areola-pezón es bastante grande respecto al resto de la mama, porque es una mama pequeña con una areola grande. Entonces ahí no podemos poner una prótesis, porque no nos quedaría igual que el otro lado, ¿de acuerdo? Entonces hicimos una reconstrucción con un DIEP y esto es después de la reconstrucción del pezón, ¿de acuerdo? Que hacemos con el propio tejido del DIEP en un segundo tiempo quirúrgico. Un caso bilateral en el que ha mejorado el resultado estético incluso de la mama. Otro caso bilateral en el que, pues bueno, aprovechamos, si tienes un abdomen que encima es redundante, ¿no? que hay mucho tejido abdominal, pues incluso es que puede ser beneficioso a la hora de la zona donante, de la zona de donde cogemos el tejido, porque estamos beneficiando por la reconstrucción mamaria, pero también estamos quitando pues, ese exceso de piel y de tejido del abdomen. Y a veces reparando la separación que existe entre los músculos abdominales, que también mejora la función de la pared abdominal. Perdón. Un caso diferido, falta la piel, falta el volumen, pues lo reconstruimos todo. Otro caso diferido, con reducción del otro lado en el mismo tiempo. Y este es un caso terminado, por decirlo de algún modo, ¿no? Ya hemos hecho la reconstrucción con tejido abdominal, hemos hecho la reconstrucción del complejo areola-pezón y hemos hecho el tatuaje de la areola, ¿de acuerdo? Esta paciente ya está de alta y es que no va a tener más problemas en su vida con esta reconstrucción, ¿de acuerdo? Y bueno, pues como resumen, es una cirugía mucho más larga, 8 o 10 horas en quirófano, 4 días de hospitalización de media y hay que calcular unos 2 meses hasta volver a una vida relativamente normal. Las complicaciones, también las genéricas de cualquier tipo de cirugía y específico de este tipo de cirugía, es importante que hay que mantener la sangre que entra y que sale de ese tejido. Es un trasplante, no nos podemos olvidar. Entonces, si en el postoperatorio, si pasa en las primeras 24 horas normalmente, pero si se obstruye uno de los vasitos, hay que volver a entrar al quirófano para remediar. Bueno, el lipofilling, que es lo de coger grasa de otro sitio, limpiarla un poquito y utilizarla para rellenar, que como ya os he explicado, utilizamos mucho y es una cirugía secundaria muy habitual. Y luego la reconstrucción del complejo areola-pezón, que normalmente solemos hacer en un segundo tiempo. De acuerdo, es una cirugía que si solo se hace la reconstrucción del pezón se puede hacer con anestesia local, pero normalmente solemos hacer en esa segunda cirugía reconstrucción del pezón, un poquito de lipofilling, si hemos hecho un DIEP mejorar la cicatriz del abdomen, etc. En pacientes que llevan reconstrucción con prótesis, sobre todo prepectoral, ¿de acuerdo? En la que la prótesis está muy cerca de la piel, yo no recomiendo hacer reconstrucción del pezón. ¿Por qué? Porque es una reconstrucción que va a perder proyección a largo plazo, es decir, va a quedar plana y es un riesgo muy importante porque cualquier herida nueva que hacemos se puede infectar. Entonces, hacer una reconstrucción para que no perdure en el tiempo y para exponernos a una complicación creo que no tiene mucho sentido, sobre todo porque hay técnicas de tatuaje en 3 dimensiones a día de hoy que dan unos resultados espectaculares que ahora os enseño. Y ahora hay unas nuevas prótesis de pezón que acaban de empezar a comercializarse, la verdad, el año pasado y que creo que pueden servir para esto perfectamente y evitarnos pues, el riesgo de complicaciones cuando no es necesario. Esto sería un poco como hacemos la reconstrucción del pezón habitualmente, ¿vale? Utilizando pues, tejido de alrededor y bueno, pues se hace un pequeño diseño que luego se sutura y da lugar a un pezón, ¿de acuerdo? Y bueno, esto es un triunfo que hemos tenido en la unidad en este año, es que por fin tenemos una unidad de micropigmentación en nuestro hospital. Que ya esto llevaba pues muchos años de retraso y desde hace 2 meses es completamente funcional, lo lleva personal de enfermería del servicio de cirugía plástica y lo hacen muy bien y por fin se puede hacer aquí. Esto sería un poco lo que os he comentado del tatuaje con efecto 3D, pues utilizando tintas de diferentes colores. Aquí no hay reconstrucción de pezones, simplemente un dibujo que genera la impresión de que hay un pezón, ¿no?
Y luego esto creo que es útil y que muchas pacientes pues desconocen su existencia, que son unas prótesis de pezón hechas de silicona, pues una mujer que tuvo un cáncer de mama y es ella la que ha creado toda la empresa y el mecanismo de producción, etcétera. Y son prótesis de pezón hechas a medida, es decir, se hacen copiando el pezón contralateral, ¿de acuerdo? Es una prótesis externa, pero muchas veces pues para pacientes que no tienen claro si se quieren hacer la reconstrucción o que no quieren operarse otra vez, pues es una manera de ver si esto realmente psicológicamente te aporta algo o no te aporta nada, ¿no? Y bueno, esta es la página web de la empresa esta. Y ya está. Y nos queda nada, ¿no? Claro. Sí. Vale. Me ha preguntado, es que no sé si se te oirá en el Zoom, te lo digo, ¿vale? Ha preguntado que si las pacientes que son fumadoras, ¿cuánto tiempo se recomienda que estén sin fumar antes de la cirugía? Pues lo ideal es que un mes o más. Y lo que sí que es importante es que no vale tener sustitutivos con nicotina, porque lo que genera los problemas es la nicotina. Entonces, si dejamos de fumar, pero comemos chicles de nicotina o nos ponemos parches, el efecto es el mismo, porque la nicotina es muy vasoconstrictora, los vasitos pequeños los cierra mucho y es que es un factor que es, pero esencial, es el factor número 1 de complicaciones de cierre de heridas, de infecciones, de pérdida de colgajos, de necrosis de la piel, o sea, es vital. Entonces, sobre todo, claro, te puede pasar, ¿no? Que una paciente oncológica con un diagnóstico reciente hay que operarla en los primeros 30 días, pues no te da tiempo. Pero sí que es importante que cuando tenemos tiempo para prepararnos, pues pacientes esos que tienes que hacer quimioterapia neoadyuvante, que tienes tiempo hasta el momento de la cirugía, o reconstrucciones diferidas, que sabemos pues, que van a ser dentro de X meses. Es muy importante llegar a la fecha de la cirugía habiendo optimizado ya no solo el tabaco, sino pues el estado nutricional, bueno, el estado general de la paciente, ¿no? Y sí, un mes más o menos. Pero si se puede más. Cuanto más, mejor. Y si no se fuma, mejor. Sí. Protesta. Y la última operación me llamó muchísimo la atención que el anestesista marcó la pauta en la entrepetilla de lo que se tenía que tomar antes de la operación. Sí. 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 ¿Quién marca eso? Los dos. Eso es parte de un protocolo, ¿vale? Son lo que llamamos protocolos ERAS, que significa Early Recovery After Surgery, es decir, recuperación temprana post cirugía. Y esto que hablas del liquidito es una sobrecarga de carbohidratos, ¿vale? De glúcidos, que se toma 2 horas antes de la cirugía. Entonces, actualmente bueno, ya tenemos un protocolo ERAS de reconstrucción mamaria en la unidad de patología mamaria y estamos generando el protocolo ERAS de DIEP en el Hospital de Traumatología. Los servicios de anestesia en este hospital es un único servicio, pero está dividido en 3 bloques, por decirlo de algún modo. Entonces, lo que actualmente hacen los del Hospital Materno-Infantil quizá no es lo que hacen los del Hospital de Traumatología, pero la idea es unificarlo todo y que esto del zumo con los polvitos sea algo estándar. ¿Por qué? Porque ha demostrado que mejora los resultados, la recuperación después de cirugías con anestesia general. ¿Vale? Si estás cargada de energía, por decirlo de algún modo, tu cuerpo se recupera mejor de una anestesia general. Sí. 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 Lo decide el servicio de anestesia, que es quien se va a enfrentar a esas complicaciones si es que surgen. Tú hablas de broncoaspiraciones, es un tema anestésico, pero ellos, exacto, porque son los que van a
los que cuidan de tu vía aérea, por decirlo de algún modo, ¿de acuerdo? Entonces es todo un consenso de evidencias, de decir, pues a ver, ¿merece la pena hacer esto o no? ¿Cuánto riesgo hay de broncoaspiración? Y si esto realmente se broncoaspira, ¿qué consecuencias tiene? Son líquidos claros con carbohidratos, no es que te están diciendo cómete un filete antes de operarte, ¿eh? No, un broncoespasmo no, ¿eh? Una broncoaspiración es diferente, ¿eh? Un broncoespasmo no se genera por... Bueno, no soy yo la que tiene que responder esto porque es más una pregunta para un anestesista, ¿eh? Pero bueno, sí, habría que hablar, sí. Bueno, es como todo en la medicina, o sea, tiene sus pros y tiene sus contras. Sí. Sí, sí, claro. Una reducción más pequeña o mantener el pecho tal como tú lo tienes para buscar la simetría. Era una cosa que si hablamos. Sí. 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 Ajá. Sí. Pero ¿qué es lo que reducirla o hacer la prótesis más grande de la otra? Es que depende del caso, porque no hay mamas iguales. Quiero decir, tu mama no es igual que la de la vecina, que la de la otra, que la de... Depende de... Es que la estética también es... O sea, tú puedes tener una mama que está a 30 centímetros, que es muy caída, y estar encantada con tu mama, no tener ningún problema y no querer modificarla. Sí, pero los cánones estéticos tienen otras implicaciones. Por ejemplo, cuando hacemos una reducción mamaria, vale, hacemos una reducción mamaria, pero estamos poniendo unas cicatrices en una mama que es sana y que previamente no tenía cicatrices, se pueden generar alteraciones de la sensibilidad del pezón. Te puedes quedar con un pezón que no sienta igual que antes o puedes generar un dolor crónico, porque en cualquier cirugía se puede generar un dolor o sensaciones diferentes, aberrantes, y esto, por eso la decisión tiene que venir de vosotras, porque es vuestro cuerpo y por eso lo llamamos así, ¿no? Consentimiento informado y autonomía del paciente. Es decir, nuestro trabajo es que entendáis lo que puede pasar, las implicaciones que tiene y que sepáis cuál es la mejor opción para vosotras y que lleguéis al día del quirófano sabiendo que la decisión que habéis tomado la habéis tomado vosotras con la información que os hemos proporcionado. No que, bueno, yo he ido aquí, me han dicho que haga esto y aquí que voy y qué tal. No, no, es importante, ¿no? Un acto quirúrgico es algo suficientemente importante y que tiene suficientemente, o sea, implicaciones muy relevantes como para que seáis vosotras las que tomáis esa... Siempre con nuestro apoyo, evidentemente. Sí. Bueno, sí. Sí. Claro, ayuda, claro. Sí. Claro, claro, sí, siempre orientamos, hombre, sí, sí, sí. Hombre, espero que te sintieras orientada. Sí, 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 sí. Bueno, pero eso, que nada es blanco y negro y que lo que a ti te puede parecer que dices, bueno, yo lo veo esto que clarísimo que tengo que hacer esto, pues a otra le puede parecer totalmente lo contrario. Es como cuando hablamos del respeto a no querer reconstruirse, ¿no? Que yo esto siempre lo enfatizo, que digo, bueno, te reconstruyes si tú quieres, porque es que igual no quieres reconstruirte y no pasa absolutamente nada. Y en general la gente esto lo entiende bien, pero me ha pasado un par de veces que se han enfadado conmigo en plan de, pero ¿cómo no me voy a reconstruir? Yo, bueno, pues es que hay pacientes que eligen no reconstruirse y esto es así, o sea, por eso que es que depende de cada uno. Claro. Sí. Una pregunta. Sí. Pues Violeta, que está conectada, nos pregunta, bueno, le hace una pregunta a la doctora Vives. Dice, la cirugía de mama, solo el tumor conservadora y la de la axila, los ganglios, se hacen conjuntamente en una sola operación. Y luego pregunta también si el patólogo analiza los bordes del tumor extirpado y los ganglios durante la operación para decidir si se extirpa más tejido y o ganglios. Vale, muchas gracias. Mira, sí, Violeta, la verdad es que sí. O sea, la intención siempre es optimizar la cirugía, entonces se intenta hacer todo en el mismo momento, tanto mama como axila.
Lo que pasa que sí que hay que tener claro que en la axila tenemos un hándicap, que es saber, es decir, no en todos los casos cuando un ganglio centinela está afectado es necesario luego hacer un vaciado de la axila. Esto está basado en muchos estudios y en los últimos ensayos que han salido. Por eso hay casos en los que el ganglio se analiza de forma diferida, es decir, lo que comentaba antes, para no alargar el tiempo quirúrgico demasiado, se analiza en los días siguientes y solo en casos de mucha afectación ganglionar del centinela, que la mayoría de veces es poco probable, requeriría una segunda cirugía para ampliar a nivel axilar, sacar más ganglios. Eso pasa poquito y de hecho cuando preveemos que fácilmente eso va a pasar, ya intentamos hacer el ganglio, analizarlo de forma intraoperatoria para evitarnos esa segunda operación. Pero sí que la intención es hacerlo todo en conjunto. Y luego, en cuanto al tumor, el análisis del tumor de los márgenes, sí, eso sí, siempre se hace de forma intraoperatoria, pero lo que hace el patólogo, y eso hay que tenerlo muy claro también, es un análisis macroscópico que llamamos. Es decir, ellos cogen y miran en general el tumor y miran unos márgenes de forma rápida, que rápida en realidad al menos es media hora más de cirugía, ¿eh? Pero ellos lo que no hacen es mirarlo completamente al microscopio. Eso lo que nos permite es saber si tenemos que ampliar más tejido o no de forma macroscópica, pero sí que podría pasar, porque a veces el patólogo pues, te llama y te dice, mira, en la parte superior más alta o en la parte interna, externa, está el tumor muy cerca, lo veo a 2 milímetros, a 1 milímetro, pues ahí dices, bueno, pues voy a sacar un poquito más de tejido ahí para asegurarme. Pero al final, los resultados finales los tendremos los días siguientes, porque ellos lo que van a hacer entonces es cortar de forma muy fina, muy fina, muy fina todo el tejido que hemos sacado y analizar en el microscopio si hay algún punto que esté en contacto. Y eso solo se puede hacer con unas técnicas especiales que requieren bastante tiempo. Por eso, a veces nos encontramos en una situación en que el patólogo nos dice, mira, macroscópicamente estaba cercano, hiciste una ampliación, pero hay un punto que está totalmente en contacto y eso solo se ve en el microscopio. Y eso nos llevará a volver a operar a la paciente. Pero sí que es verdad que hay un primer filtro que nos evita muchas reintervenciones, que es esta visión macroscópica. Creo que ya está respondido. Por el momento parece que no hay más dudas. De todas formas, si queda algo pendiente de resolver, sí que os quería comentar que el día 3 de noviembre tenemos el siguiente taller y a través de Luisa, la presidenta de la asociación, si queréis hacerle llegar alguna pregunta que haya quedado también de esta charla, pues intentaremos resolverosla en los próximos días. Y luego nada, que tengáis en cuenta que el próximo taller es el 3 de noviembre, que lo va a impartir Alejandra Cano, que es una de las psicooncólogas del hospital, de la unidad de mama, que se titula El cáncer, una enfermedad que afecta a toda la familia. Y la idea es un poco abordar la comunicación del cáncer con la familia y demás, que bueno, pues es un tema que en los últimos años no se ha tratado y que nos parecía bastante importante. Entonces, las charlas se están haciendo en Celes, que es uno de los edificios de Bio, que bueno, son como 10 minutos caminando desde el hospital. Pero es verdad que bueno, pues tiene bastante cuesta y puede que no sea tan fácil llegar, por eso estamos manteniendo el formato híbrido. De todas formas, en los carteles, es verdad que se han colocado con poquita antelación, sí que se hemos dejado puesto cómo llegar hasta aquí. Ahí desde el Val d'Hebron hay un autobús, el 76, que os deja en la puerta, ¿vale? Y bueno, de esta manera, haciéndolo así, lo bueno es que el formato y para que quede todo bien recogido y más pacientes se puedan beneficiar, aunque tenga la desventaja de no ser en el hospital y que sea un poquito más incómodo, nos permite que después la difusión sea mejor. Entonces, bueno, yo creo que el próximo taller también es muy interesante y espero que podáis venir. Y nada más, pues muchas gracias por la charla, he aprendido un montón también. Así que nada, nos vemos el 3 de noviembre y en los próximos días también a través de Luisa os haremos llegar las encuestas, ¿vale? Para ir organizándonos también de cara al próximo año. Pues muchas gracias. Podría ser.